Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Briceño. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la percepción. Esto es para la materia de neurociencia cognitiva. Voy a abordar algunas temáticas relacionadas con los procesos que interfieren en esta, asimismo de los tipos de agnosia, los cuales se presentan por algunas alteraciones en el cerebro y nos impiden reconocer los estímulos del medio ambiente como realmente son. Bueno, vamos a ver lo que es la fisiología de los sistemas sensoriales. Estos son los que realmente nos permiten recoger toda la información que tenemos en nuestro entorno y lo que nos posibilita la supervivencia y pues, que nuestra especie no se extinga. Nosotros a todo momento estamos recibiendo estímulos visuales, por ejemplo, a través de las ondas electromagnéticas de luz, estímulos auditivos a través de las ondas sonoras, estamos recibiendo estímulos gustativos, estímulos táctiles los cuales llegan inmediatamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, si nos pinchamos un dedo, inmediatamente esta sensación, este estímulo que estamos percibiendo en nuestro dedo, llega a través de ciertos canales hacia nuestro sistema nervioso. Y es allí donde verdaderamente se modifica nuestra conducta y se posibilita la interacción de nosotros con el medio y pues obviamente de nuestra adaptación. En nuestro sistema sensorial, las neuronas son las que transmiten esta información, entonces ellas son las que permiten la comunicación entre los diferentes circuitos y sistemas. Estas neuronas tienen propiedades tanto químicas como eléctricas y son las que nos posibilitan los procesos de transmisión de la información. Los mecanismos químicos son los que se utilizan para transmitir la información entre las células diferentes, liberando sustancias transmisoras o neurotransmisores. Como nos podemos dar cuenta, en la imagen nuestras neuronas, todas estas conexiones entre neuronas y neuronas, es lo que nosotros denominamos sinapsis. Y dentro de estos están pues los neurotransmisores, que son agentes químicos, los cuales permiten esas conexiones y esas comunicaciones entre estas neuronitas. En este proceso de percepción de estímulos, entonces tenemos la transducción, que esta comienza con la modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Este es un proceso de transformación de diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Entonces, por ejemplo, em, estoy sin observar nada. Llega un estímulo como este esfero. Ya inmediatamente los fotorreceptores de la retina pues, ya dejaron su estado de reposo y van a llevar esta imagen hacia el sistema nervioso, allí al tálamo, donde es procesado. Inicialmente pues voy a observar algo, pero pues no voy a identificar qué es. Es realmente en el tálamo donde voy a hacer ese proceso para identificar lo que es, en este caso, un esfero. El procesamiento de toda esa información cerebral tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases, el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor de las partes de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir de los receptores comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral, que es allí donde se cree que tiene lugar la percepción. Volvemos al ejemplo del esfero. Entonces, toda la información llega a nuestro tálamo y de allí es donde se empiezan a realizar todas estas conexiones, todas estas transformaciones para que lleguen hacia nuestra corteza cerebral. Y en la corteza cerebral es donde realmente pues, se modifica esa conducta, es donde se modifica y ya se percibe como tal el estímulo, es donde se logra identificar que esto viene siendo un esfero. Bueno, el procesamiento subcortical, entonces aquí tenemos nuestra corteza cerebral, que en este caso es la que encontramos aquí de colorcito amarillo, con todas sus partecitas, y pues esta es la parte más grande de nuestro cerebro, allí es donde ocurre la percepción, también el proceso de la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es una capita delgada de materia gris, más o menos de 6 neuronas de espesor y por encima una amplia colección de vías de materia blanca. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis, o sea, son las cantidades de conexiones que se pueden realizar entre estas neuronas. Nuestra corteza cerebral entonces tiene unas crestas que se llaman giros,
son los giros, y los valles que se llaman surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos y se usan como límites convenidos entre las cuatro áreas de nuestro cerebro, los cuales son los llamados los lóbulos. Bueno, ahora vamos a definir lo que es la percepción y pues esta se refiere a los procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza los sentidos mediante los cuales se obtiene la información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Entonces son todas esas modificaciones que se producen en nuestro cerebro para poder percibir los estímulos y así relacionarnos en este y adaptarnos en nuestro. Bueno, en cuanto a los procesos de percepción, podemos encontrar algunas alteraciones caracterizadas por la incapacidad para reconocer los estímulos, bien sean familiares, y atribuirles algunos significados. Esto es lo que denominamos agnosias. La primera persona que pues, realizó estudios e hizo referencia a estas fue Sigmund Freud, para referirse a los trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Estas agnosias impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se deben a déficits sensoriales, sino que están causadas por lesiones en las áreas asociativas del córtex cerebral. Entonces, como decíamos, la corteza cerebral es la que se encarga de realizar este proceso de percepción. Y si hay una lesión allí, pues es donde vamos a tener dificultades para pues, de poder percibir los estímulos. La lesión de otras áreas del encéfalo como el tálamo o de fibras conectivas como el cuerpo calloso y el fascículo de asociación intracortical también puede provocar las agnosias. Esto es de acuerdo a Portellano 2005. Bueno, las clasificación de las agnosias, de acuerdo con Renzi 1982, podemos encontrar que hay de tipos visuales, espaciales, auditivos, táctiles, somáticas y pues otros tipos de agnosias. En cuanto a las agnosias visuales, encontramos la agnosia visual de objetos, que es donde podemos estar de pronto observando un objeto, pero como tal no identificamos qué clase de objeto es. La cromatognosia, que es la que nos impide a nosotros identificar los colores de los objetos. La alexia agnósica, que es la que no nos, la dificultad para reconocer las palabras, entonces son las dificultades que encontramos cuando estamos leyendo y no reconocemos la palabra como tal escrita. La prosopagnosia, que se refiere a que no se identifican el rostro de las personas, así sean familiares, no se reconocen. Y la simultagnosia, que es la que nos impide reconocer lo que sucede en las escenas y los detalles que pueden encontrarse en estas. En cuanto a las agnosias de tipo auditivo, encontramos las verbales, que son las dificultades para reconocer diferentes pues, instrucciones verbales que se dan. Y tenemos las agnosias auditivas no verbales para sonidos como la amusia. Esta se refiere pues, a las dificultades para reconocer el ritmo, la melodía y el tono, sobre todo de pues, estrofas musicales. En esta pues también se pueden encontrar las dificultades para identificar sonidos fonéticos porque se confunden estos, por ejemplo, la T con la P, entonces son de pronto más comunes en las etapas de primera infancia. En cuanto a las agnosias espaciales, encontramos los trastornos en la exploración espacial, el síndrome de Balint. Este se refiere como a la parálisis psíquica en la mirada, es un trastorno en el movimiento ocular. Quiere decir que este movimiento no es voluntario y pues no se logra mantener la mirada en el estímulo. También se encuentran los trastornos en la percepción espacial. Esta es la incapacidad de localizar los estímulos por alteraciones en la percepción de la profundidad, por distorsiones en la orientación de líneas, estimación errónea del número de estímulos. Entonces podemos tener algún objeto, pero pues nosotros, o sea, se puede presentar la dificultad en percibirlo porque no se alcanza como a identificar la verdadera distancia, la verdadera pues ubicación de este objeto. También encontramos los trastornos en la manipulación espacial, que pueden ser agnosias espaciales unilaterales. Esta corresponde a la dificultad y a la pérdida de todos los conceptos topográficos.
Están también los trastornos de orientación y la memoria espacial. En esta podemos encontrar la agnosia topográfica, que es la dificultad que se presenta, por ejemplo, para ubicarnos en mapas, en planos, para ubicarse de pronto en una ciudad. Y también se encuentra la amnesia topográfica, que son las afectaciones en toda la ubicación espacial. En cuanto a las agnosias de tipo táctil, encontramos la asteroagnosia de tipo primario, que esta corresponde pues a toda la pérdida en el reconocimiento de cualidades físicas de los objetos, como el tamaño, el peso, la textura. Y también tenemos las secundarias, tenemos la asimbolia táctil y la amorfosíntesis. Tenemos también las agnosias somáticas o asomatognosias, que son todas las dificultades en cuanto al reconocimiento del esquema corporal. Tenemos las unilaterales como la hemiasotomagnosia, anosognosia de la hemiplegia, misoplegia y somatoparafrenia. Estas se refieren, por ejemplo, cuando la persona solamente percibe media parte de su cuerpo, entonces de tipo unilateral, en la hemiplegia desconoce parte de su hemicuerpo. Por ejemplo, si la persona se va a afeitar, solamente se afeita la mitad de su cara, solamente se cepilla la mitad de su cabello. En cuanto a las agnosias somáticas, tenemos también las bilaterales, la autotopagnosia, agnosia digital, desorientación de derecha e izquierda y la simbolia al dolor. Entonces no hay reconocimiento al dolor cuando pues, cuando sucede algo. Por ejemplo, se puede golpear la persona, pero no percibe ese estímulo del dolor. Ese estímulo que percibe que le genere dolor no lo va a reconocer. Bueno, para la elaboración de este trabajo tomamos como referencias a Portellano, 2005, con la introducción a la neuropsicología, y a Redolar Report, Blasquet, Alice González Rodríguez, con neuropsicología, del año 2013. Esto lo podemos encontrar en la biblioteca virtual de la universidad. Espero que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias.